Hola a todos, estamos con Michelle Recinos, autora de este librazo. Acá todos coinciden en que es un golpe en la mandíbula, este libro. ¿Cómo estás, Michelle? Bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí al fin descansando de tantas cosas de este año, va, pero súper bien y bueno, súper agradecida porque me hayan invitado a este espacio que creo que, bueno, son súper necesarios. Bueno, son una enorme bendición, de verdad. O sea, lo digo porque, bueno, en estas latitudes nos hacen falta espacios como estos. Entonces, gracias de verdad por la invitación. No, gracias a vos por aceptar. ¿Qué nos puedes contar sobre vos? Bueno, pues, ¿qué no sabría qué decir? Bueno, tengo 26 años, soy periodista de investigación. Eh, bueno, eso es más que nada como la presentación del currículum, ¿va? Pero más allá de eso, que me gusta bastante leer, am, me gusta bastante escuchar música y no sé, eso. ¿Qué música escuchás? Uy, pues fíjese que realmente yo sí soy la chera que dice que escucha de todo un poco y sí, sí soy la que escucha de todo. Pero honestamente creo que lo que así más me encanta es el grunge de los 90, o sea, tipo Nirvana, Pearl Jam. Eh, ya a finales de los 90, digamos, con Limp Bizkit y todas esas bandas que son como una especie de desgracia, pero que son buenas. Y en español, bueno, mi cantante favorita es Gloria Trevi y me gusta bastante como el pop mexicano, o sea, vivo por la cultura pop mexicana, o sea, Mm. ¿Escuchaste una banda de grunge que se llama Live? sí, sí, Buenísima. No muy es tan buena, conocida, me encantaba en los 90 a mí. sí. Eh, ¿Y cómo llegaste a los libros, a las letras? ¿Estudiaste periodismo, escribiste? Pero ¿cómo te interesa esta cuestión de contar historias? Porque como periodista también contás historias. Y bueno, la verdad es que no estudié periodismo como tal, la carrera se llama comunicación social, entonces es como que te enseñan, pues sí, periodismo, comunicación organizacional, todas esas cosas pero relacionadas con la como comunicación en general. Y honestamente, bueno, llegué a los libros pues como consumidora, no como productora en lo absoluto. Digamos que, bueno, llegué cuando estaba adolescente, tenía 14, 13, y, y mi papá hacía como esfuerzos para comprarme de vez en cuando el libro de Stephen King. Entonces yo estaba obsesionada con ese sujeto. O sea, hasta el día de hoy, bueno, hubo un tiempo en el que por alguna razón todos tenemos como esa etapa así que no la queremos llevar de edgy y toda esa pendeja. Y es como, uy, no, el gran desdén por los autores comerciales, pero en realidad Stephen King es un gran autor. Es un autor que, pues, o sea, no es como que todo el tiempo me estén pidiendo a mí como recomendaciones, pero si me piden una recomendación como con quién puedo empezar o algo así, yo siempre digo Stephen King, que realmente quiero mucho ese hombre. Eh, entonces, ajá, empecé así como, o sea, y más que el hombre tiene como 700 libros, ¿va? Entonces era como aquella obsesión de ir buscando eh, qué libro podía encontrar y así, ¿verdad? Y así fue prácticamente como llegué, o sea, como me hice el hábito, entre comillas, de lectura. Ya después cuando estaba en la universidad, bueno, empecé a explorar a otros autores. Tuve mi etapa de Bolaño, que me avergüenza un poquito, pero la tuve. Este, y bueno, descubrí otros autores, otras autoras, por ejemplo, Salinger, J.D. Salinger, que hasta el día de hoy sigue siendo como, o sea, el señor doctor, profesor Salinger. Y Dorothy Parker, que es otra gringa que también sigue siendo como, uff. Entonces prácticamente así fue como llegué. O sea, honestamente me gusta hablar más de leer libros que de crear libros, no sé cómo decirlo, pero ajá. Este es tu tercer libro, Sustancia de Hígado, ¿verdad? No, es el segundo. Ah, el segundo, había visto, pensé que tenías tres, perdón por el error. No, no, no. Y calculo que las historias las tomás a partir de tu trabajo como periodista, o cómo surgen las historias del libro. Sí, bueno, buena parte sí son como, a ver, es que a mí me gusta decir que, o sea, hay un montón de historias que no caben en el periodismo por el mismo rigor del periodismo, ¿verdad? O sea,
por un montón de cosas, por el rigor, por el espacio, por todo esto de la inmediatez y toda esa paja, ¿verdad? Entonces, pero estas historias pueden servir como insumo para explotarla, digamos, desde el lado de la literatura que ofrece un montón de licencias y un montón de arreglos y un montón de cositas así como para volver una historia todavía más increíble, digamos así. Entonces, sí, buena parte vienen de investigaciones o de cosas, o sea, o de haber estado en algún lugar en un momento en el que yo he dicho, wow, o sea, que todo esto que está pasando. ¿Qué sos más en el periodismo? ¿De las entrevistas, de los largos reportajes? La verdad que lo mío son los reportajes más largos. No quisiera aventurarme a decir que las crónicas porque siento que para ser cronista hay que ser, o sea, otro nivel, ¿verdad? Y no me atrevo a decir que yo he escrito crónicas. Soy más de reportajes así como de largo aliento, de investigación, eh, sobre todo en temas de medio ambiente, Ah, eh, que creo que es una cosa, bueno, un tema que a veces por la coyuntura, sobre todo en nuestras regiones, ¿verdad? Se puede ir dejando de lado porque, claro, son como un millón de cosas pasando a la vez y pues al final el medio ambiente queda como, ah, sí, los palitos, ¿verdad? Hay que cuidar los palitos y es como, no, o sea, eh, hay un montón de cosas que decir y un montón de cosas que a las que ir de fondo en el tema del periodismo ambiental. Entonces, ¿cómo es El Salvador? El Salvador es un país pequeño, bueno, es el país más pequeño de América. ¿Dónde Eh, estás ubicado? ¿Dónde está ubicado? Por si no lo ubican bien. en, justo en el centro de América. O sea, Cabalito está al centro, o sea, está Centroamérica y está como al centro de Centroamérica, entonces está en el centro de América. Es un país pequeño, un país geográficamente privilegiado, o sea, eh, es un país, digamos, como que bien bonito gráficamente, pero es un país que, bueno, que tiene una historia en general, o sea, una historia de sangre que hasta el día de hoy sigue sangrando, no se recupera de sus heridas. Y pues por eso es que creo que es un país, es una región, de hecho la región en general, Centroamérica, es bastante complicada. ¿Qué nos puedes contar de esa historia de sangre? Bueno, para resumirlo un poco, lo que está pasando en El Salvador es nada más y nada menos que una consecuencia de 12 años de conflicto armado entre el 81 y el 92, si no me equivoco, o no sé si un poquito antes, bueno, 79, digamos. Em, El Salvador estuvo, bueno, entró en guerra, ¿verdad? Una guerra financiada por Estados Unidos, así como muy similar al caso de Nicaragua también, ¿verdad? De guerras que al final son financiadas por Estados Unidos y que dejan un montón de, bueno, lo primero de pérdidas humanas, ¿no? Más de 75,000 personas fallecidas, los desaparecidos. Entonces, pasa que en el 92 se firman los acuerdos de paz y pues es como que todo el mundo dice, vaya, ya hay paz, ya, ¿verdad? Ya. Y entonces se desarrolla el nuevo flagelo, digamos, que es lo que por después del 92 no siguió sangrando, que es el tema de las pandillas, que es un fenómeno súper complejo, porque para hacer un resumen, o sea, son prácticamente que tuvieron que emigrar o sus padres tuvieron que emigrar. Entonces, en Los Ángeles, porque ese es el origen principal de las pandillas de El Salvador, pues sí, o sea, conocieron toda la violencia de Los Ángeles y, o sea, toda esta gente al final fue deportada y pues en un país que se estaba recuperando de la guerra, donde todavía quedaban un montón de excombatientes que no hallaban qué hacer, que todavía tenían sus armas y era como, uy, ¿qué hacemos con todo esto? Unido a toda la pobreza que dejó obviamente la guerra, unido a estas generaciones que se quedaron huérfanas de la guerra, que vinieron deportadas de Estados Unidos. Entonces era como el caldo de cultivo perfecto para que otra desgracia pasara, otra especie de guerra se librara, pero esta vez como en las calles. Entonces, de finales de los 90, principios del 2000, las pandillas se convierten ya no solo en estos grupitos de estudiantes que se agarraban a pedradas fuera de los institutos, que si bien no era como una cosa del 100% inocente, pero
O sea, no era el nivel de crimen organizado que sí nos azotó por casi 20 años. Entonces, bueno, 2010 era aquello de, bueno, en 2015 de hecho teníamos, si no me equivoco, promedio de 13 homicidios diarios. Entonces, bueno, y las extorsiones, violaciones, todo eso, era, o sea, prácticamente era otra guerra, pues. O sea, imagínate tener 13 homicidios diarios en un país en el que no hay guerra civil. Entonces, claro, ¿verdad? Sirve como para poner en perspectiva de lo que está pasando en estos momentos con el tema del régimen de excepción, que es una de las cosas que trato bastante en mis cuentos. Bueno, de hecho, los dos cuentos ganadores del año pasado están ambientados en el tema de régimen de excepción. Entonces, este es un tema bien complejo que a veces, bueno, o sea, por todas las implicaciones que tiene, a veces puede parecer, o sea, a veces los dos bandos, digamos, porque aquí en El Salvador todo, todo está tan polarizado que está como el bando de la dictadura y el bando de la oposición, ¿verdad? Entonces, eh, los dos bandos, digamos, tienden como a tener visiones bien reduccionistas. Entonces, para ponerlo en contexto, el 26 de marzo, sábado 26 de marzo del 2022, quiero ver, 2022 fue, ¿verdad, cielo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, 2022 fue el día más violento del siglo. Entonces, veníamos de una tasa de ¿qué? 0, 1, 2 homicidios diarios. Y de repente ese sábado, entre viernes y sábado, matan a 71 salvadoreños. O sea, en 21 y 22, este, matan a 71 salvadoreños y todo el mundo se queda como, ¿qué está pasando? Bueno, también tuve, no sé, bueno, la de dicha, no voy a decir dicha porque, o sea, todo esto de la porno miseria, o sea, sacamos una cosa de investigación sobre las personas que habían asesinado y al final no era como decían las estadísticas del régimen, ¿no? Que decían, no, todos eran pandilleros, porque aquí en El Salvador, o sea, decir que alguien se murió es bien fácil decir, ah, era pandillero y ahí queda y como en México dicen, se le da carpetazo y vale 20, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar este día porque a raíz de estos 71 asesinatos, la Asamblea Legislativa hizo un gran relajo, un gran show y llamaron a plenaria y que no sé qué. Y ese día aprobaron el mentado régimen de excepción, que era pues básicamente que no tenés tus derechos constitucionales, que te pueden capturar y o sea, literalmente te pueden capturar así por así, no puedes, o sea, perdes la libertad de reunión y otros derechos así constitucionales, pero no lo más importante, pero digamos que quizás lo más, en términos prácticos, lo que más afectaba era el tema de las capturas. Entonces, solo en esa semana que aplicaron el régimen hicieron no sé cuántas capturas y así, o sea, pero esto ya son cosas como más específicas, o sea, según la Constitución se supone que el régimen solo se puede extender 3 veces, si no me equivoco, y solo sí, de verdad es una calamidad pública, así horrible. Bueno, ya llevamos, quiero ver, bueno, un año y ficha en régimen de excepción. Entonces, lo que sucede ahora es que, o sea, no hay asesinatos, no hay homicidios, no hay violencia, este, y claro, o sea, es una cuestión bien intensa porque creo que es bien fácil, a ver, como lo que decía al inicio, estas visiones reduccionistas, o sea, nosotros que somos personas privilegiadas, personas que hemos tenido acceso a la educación, personas que no hemos tenido que crecer en un contexto de violencia, podemos fácilmente condenar todas estas violaciones a derechos humanos, que es lo que constantemente estamos haciendo. Bueno, yo a través de los cuentos, a través del periodismo, que el periodismo se ha encargado de retratar a la perfección o sea, más de 70,000 capturas, gente que se está muriendo en las cárceles y nadie dice nada, pues, o sea,
bueno, de hecho yo he tenido la oportunidad de conversar con familiares de personas que el régimen se ha llevado, por ejemplo, pescadores que, o sea, porque al final se descubrió que los policías tenían como una cuota, que hoy se tienen que llevar por cuota a 200. Entonces, en esos 200 era, o sea, cualquier persona, ¿no? Entonces, yo tenía la oportunidad, como les decía, de hablar con familiares de personas detenidas y son personas que en el pasado vivieron en un contexto de violencia social espantoso. Entonces, estas personas nos contaban su testimonio y era como, sí, mire, él tiene tiempo en la cárcel, no lo veo y no sé qué, no sé qué. Pero cuando vos le preguntabas, ok, y a pesar de todo esto, ¿usted aprueba el régimen de excepción? La gente dice, sí, o sea, la verdad que está bien, a pesar de que se hayan llevado a mi hijo, a mi hermano, a mi esposo, a mi padre. ¿Por qué? Porque ahora ya no me extorsionan, porque ahora ya puedo salir a la calle. Entonces, creo que ya hablé un montón, pero esto es como para ponerles como así, como más o menos todo lo que está pasando, o sea, de lo complejo que se está viviendo ahorita, de cómo una sociedad realmente está dispuesta a vender sus propios derechos, su garantía de vida, porque, pues sí, o sea, no hay de otra, literalmente, pues. Entonces aparece un Mesías que les ofrece, como siempre, castigo, este, a cambio de que puedan andar por las calles libres. Entonces, es una cosa bien conflictiva, la verdad. ¿Y hasta qué punto se sientan libres? Pues la verdad es que solo con eso, solo con la estadística que tenemos, que no hay, pasan hasta una semana sin homicidios. Y si hay algún homicidio, pues lo que las autoridades hacen es decir, era una pelea entre bolitos, ¿verdad? O sea, borrachitos ahí que se agarraron, entonces no cuentan, o, es que era un marero que andaba ahí, lo matamos, entonces no cuenta, entonces siempre cero homicidios. Eh, entonces la gente se siente libre de no ver, pues sí, de no ver tantos homicidios. O sea, antes, de hecho, estos mismos grupos criminales establecían incluso toque de queda. Con eso les digo todo del nivel de Estado fallido, que ojo, no estoy justificándolo, sino que estoy diciéndoles para no caer en aquel reduccionismo, sino de que hay que ver todas las aristas. O sea, habían zonas en las que habían toque de queda, o sea, a las 9, las pandillas decían, vea, ya no sale y si usted sale se muere. O si usted vive en aquella colonia no puede venir a esta. Entonces, que ahora la gente ya no necesite, ya no existan estas fronteras, ya no existan estos toques de queda, ya no existan estos baños de sangre, obviamente la gente va a estar de acuerdo porque no nos hemos encargado de ponerles a un nivel, o sea, a un nivel que sea accesible para todos el tema de derechos humanos. Y es otra cosa que pasa en nuestras regiones. O sea, como es una región tan desigual, el acceso a educación es pues un privilegio, sigue siendo un privilegio, o sea, hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos analistas y gente que habla de los derechos humanos siempre lo pone como una cosa, no sé, o sea, no le dicen que el derecho a que no te capturen es igual de importante el derecho a tener agua. Obviamente la gente esto no lo ve así, entonces creo que de una u otra forma, o sea, son un montón de factores los que han intervenido en esta situación y con el tema de la reelección para 2014, 2024, que es inconstitucional también, pues se nos viene otro montón de reloj. ¿Cómo es eso de la reelección que es inconstitucional? Sí, bueno, en El Salvador no se permite la reelección. O sea, la Constitución dice literalmente, o sea, no se puede. Pero este señor Bukele, o sea, está participando para las elecciones de 2024. Entonces, se va a reelegir y como no hay lo constitucional, o sea, destituyó a los señores de la sala constitucional, puso a los suyos, como no hay asamblea, no hay Tribunal Supremo Electoral, todo lo tiene controlado este señor. O sea, ¿quién puede decir algo? Nadie. Y entonces, y
el propio régimen, los propios aliados han hecho unos sus malabares mentales para sacar propaganda de no, mire, la Constitución en realidad no dice eso, sino que dice esto, esto y esto, y lo único que están haciendo es mentir a la gente, pero como nadie dice nada, o sea, al final es eso, vamos a ir a elecciones, todo el mundo tiene el mismo sentimiento, todo el mundo te dice lo mismo, es como, sí, ya sabemos quién va a ganar, sí, yo mejor no digo nada porque ya sabemos quién va a ganar. Entonces, a eso vamos, a otros 5 años y ahora a saber de qué, porque pues ya no hay constitución, entonces. ¿Sentís miedo? La verdad es que sí, y de hecho eso es un tema que a mí me gusta traerlo sobre la mesa. Cuando estábamos en Canarias, porque en Canarias me pasó algo bien chistoso, porque estaba en una mesa, en un festival de escritores, entonces estaba en una mesa con puros machos, periodistas, de la misma región, ¿verdad? Había un chapín de Guatemala, había un de Nicaragua, y no me acuerdo de dónde era el otro, pero de las mismas regiones, ¿verdad? Porque si ustedes ven Guatemala, ¿qué está pasando? Que le quieren dar golpe de estado a un hombre que ni han electo. En Nicaragua, bueno, la dictadura de Ortega. En Honduras, el narcoestado, ¿verdad? Entonces es como que somos la misma desgracia de región. Y estábamos en esta mesa y, o sea, estos machos periodistas era como, no, nosotros, nuestro deber de periodistas, escritores, es ser siempre valientes, o sea, toda aquella visión bien, o sea, todo aquel mito del escritor, del periodista como Superman, como Capitán Centroamérica en este caso, ¿verdad? De que no le da miedo nada y de que no tiene que estar ahí resistiendo. Entonces yo decía, amén, o sea, yo creo que es de valientes decir, huevos, tengo miedo, o sea, tengo miedo por mi familia. Este, hemos visto, bueno, ya hay un caso, de hecho, mi editora en el medio para el que trabajo, Mala Hierba, eh, su papá estuvo preso y la mujer estuvo como 10 meses, o sea, lo llevaron en el contexto del régimen también al señor, estuvo 10 meses y como fue un caso súper viral, o sea, al final sí sacaron al señor, pero ¿qué pasa con los casos que no son virales? Pues entonces, yo creo que es importante sí poner sobre la mesa este tema y decir que somos humanos, o sea, que no porque seamos artistas o periodistas, tenemos como ese gen de que no, no me da miedo nada, de que no, o sea, podemos ser muy críticos, podemos ser muy, todo aquel espíritu revolucionario de San Romero y todo eso, pero, o sea, también somos personas y también, pues sí, a veces es como, huevo, ¿verdad? Tengo un poquito de miedo, entonces sí da miedo sobre todo en el tema del ejercicio periodístico, ¿verdad? Que si ya estamos como estamos, o sea, ¿qué nos espera? Y bueno, en el tema artístico, o sea, están cerrando más, o sea, los pocos espacios que habían los están cerrando con excusas bien tontas. Y en tema personal, pues también, o sea, uno no deja de sentir miedo porque al final nos están gobernando matones, entonces, ya. ¿Cómo te enteraste y cómo viviste la censura? Honestamente, yo no pensaba que escalara tanto el tema del libro como tal, o sea, porque creo que siempre tenemos esta concepción de que el poder no lee, o por lo menos aquí, bueno, nosotros tenemos esa idea, ¿verdad? De que los que están en el poder son unos orangutanes que no saben nada de nada, pero al final quienes están detrás de estos orangutanes quizás sí son gente muy inteligente. Entonces, bueno, la verdad es que esto ya venía, desde antes, o sea, cuando me gané el premio El Monteforte Toledo, que me lo dieron por Barberos en Huelga. Esto es una anécdota, ¿verdad? Pero que sirve bastante, creo yo, como para ir trazando el camino hasta lo que terminó en esa cosa, ¿verdad? De la censura, pinche censura. Eh, Cuando me gané ese premio, había llegado de invitado el embajador del Salvador
en Guatemala. O sea, la embajada de El Salvador en Guatemala. Porque obvio, o sea, era una premiación de una salvadoreña, entonces pues sí, tenían que estar aquí. Pero, o sea, para que vean, y esto lo cuento porque, bueno, es una cosa que pasó y que estuvo ahí en el público, para que vean el nivel de miedo en el que realmente vivimos y somos todos. O sea, incluso los achichincles y los que están trabajando por necesidad y los que están trabajando porque son perras con el gobierno. Este, estaban estos señores, entonces yo los vi, eran unos señores así como hombres de negro que habían llegado con su traje y todo, y me dijeron, mira, ese señor es el embajador, y yo, ok, qué bien, o sea, de lejitos, pero ok. La cosa es que, bueno, yo no sé el señor qué esperaba, de qué iba mi cuento, no sé si pensaba que era un poema al Día de la Madre o a saber qué. Entonces, cuando me empezaron a preguntar como, o sea, ya ahí en el jurado, ¿verdad? Fue como, la ganadora es Michelle, y yo, sí, vaya. Y fue como, cuéntenos del cuento, ¿verdad? Y yo así como, sí, bueno, el cuento sí surgió en un contexto de régimen de excepción y empecé a decir todas las cosas todo lo que se podría decir respecto al pinche cuento. Entonces, de repente yo vi que estos señores se levantaron y se fueron y yo así como, bueno, de seguro les salió algo, dije yo, o sea, al final, y esto es un chambre que de verdad, o sea, ahorita tienen acceso a un chambre, aquí El Salvador chambre es chisme, a un chambre político, geopolítico que está de calidad. Bueno, al final la chera que estaba organizando, bueno, de la fundación que me habían dado el premio, me dijo, apareció con un ramo precioso de flores, pero es que era un ramo precioso. Y me dice, mira, esto lo dejó el señor embajador, pero se tuvo que ir, me dijo, porque él me dijo que, pues sí, que le dio miedo que vieran que él estuviera aquí por todo lo que está diciendo. Y fue como, vaya, o sea, yo agarré el ramo de flores, bien bonitas las flores, a saber si traían ahí una cámara de espionaje o saber qué. Pero desde ahí creo que ya había como una red flag, o sea, al punto de que de plano esta gente no puede estar en cosas en las que, pues sí se hable mal del gobierno, o sea, no es que los gobiernos anteriores fueran como, sí, estamos súper abiertos a la crítica y guau, vamos a dialogar, obviamente no, porque siempre han sido partidos tradicionales, partidos de orangutanes, ¿verdad? Entonces, pero a ese nivel, o sea, y claro, ¿verdad? No, el Ministerio de Cultura de aquí, muerto. No es que yo esperaba una felicitación, pero a ver, o sea, no quiero caer mal, pero sí quiero poner como no sé si pasa lo mismo, bueno, en Argentina, no sé cómo son las instituciones de gobierno cuando un artista gana un premio importante en la región. O sea, yo me gané los dos premios más importantes de Centroamérica y no hubo nada. ¿Por qué? Pues porque la niña anda ahí hablando, es oposición y es periodista, entonces, ¿verdad? Esa niña no hablemos de ella. Bueno, entonces, después de eso, eh, yo publiqué, bueno, me llama el editor para publicar su fase de hígado y chivo, y la cosa era que lo iba a publicar en la Feria del Libro de Guatemala, que es como una feria de Guadalajara, pero en micro, porque claro, nuestra región es más pequeñita y todo, pero es una cosa preciosa, como que se esté viendo la de Guadalajara, pero en pequeñito. Entonces, o sea, en la región centroamericana es una cosa súper importante, ¿no? Entonces, y el invitado de honor de este año era El Salvador. Bueno, entonces o sea, como les digo, yo no tenía ni idea, o sea, yo pensé que eso era un suceso aislado, yo ni estaba pensando en eso. Cuando mi editor, Raúl Figueroa, el de FIG, me llama unos días antes de la feria y me dice, mira, fíjate que tenemos un problema y yo, ¿qué pasó? Este es otro chambre geopolítico importante. Y yo así como, ¿qué pasó? Y me dice, es que lo que pasa es que la gente de El Salvador ha dicho que si vos publicas el libro en la feria, ellos se van a tener que retirar. Y yo así como, ¿cómo que se van a retirar? O sea, sí me dijo, ya todo, o sea, imagínense el nivel de extorsión. O sea, porque para organizar una feria del libro, sé que toma un montón de tiempo, un montón de recursos, un montón de protocolos, y que esta gente se haya puesto en plan así de niño berrinchudo
una semana antes de, no, si está esa niña, nosotros nos vamos. No, no vamos. Entonces, no estoy justificando a la gente de Guatemala porque mucha gente también los criticó por su tibieza, pero supongo que hasta cierto punto fue como también, o sea, hemos invertido un montón de todo estos recursos, tiempo, o sea, ni modo, ¿verdad? Díganle a la niña que no va, que no lo vamos a publicar aquí. Entonces, eso fue lo que pasó, o sea, no fue una censura como tal de el libro está prohibido en El Salvador, pero, o sea, lo que voy y lo que valía la pena denunciar era eso, o sea, la matonería fue una cosa de bichito de bachillerato, de esta perra no me cae bien, entonces le cierro el espacio aquí en la feria. O sea, y estamos hablando de los únicos espacios que hay en nuestras regiones para hacer intercambio cultural, intercambio artístico, y esta matonería está en ese plan de no, si usted no me cae, no la voy a incluir. O sea, ¿qué mensaje están mandando? Pues, o sea, no sé, a veces la gente como aliada al régimen es como, ay, no, es que lo tuyo es dicho, no sé qué, y yo decía, o sea, si al final importa, o sea, yo hice la presentación en otro lugar, no en la feria, o sea, al final, ¿qué importa? Me voy a recuperar de este trauma, vaya, pero vamos al mensaje, ¿qué hay de fondo? ¿Qué le está diciendo a otros escritores? O sea, no sé si entienden la gravedad, no es tanto que un miedo de estrellita, de que, uy, no me dejaron pasar, sino que yo veo la gravedad o sea, pues sí, ¿qué estás queriendo decir? En definitiva, este hecho que pretendía ocultar un poco tu libro le dio muchísima más visibilidad. Al final sí, ¿sabe? Y eso es otra cosa que también me ha generado un montón de conflicto, o sea, no sé, o sea, de repente empezó a salir la Mara que decía como, ay, no, es que el gobierno para salir, es que si no hubiera sido por el gobierno, nadie te hubiera conocido. Es como, men, o sea, ya antes de eso yo ya era alguien, ya tenía 2 premios, ya tenía un libro publicado. A ver, y no estoy diciendo como, ay, o sea, ¿quién soy yo, verdad? Sino que, o sea, ¿cómo utilizan, es decir, cómo manejan el discurso para al final simplemente desfavorecer a la persona a la que están atacando? O sea, porque primero fue el tema de la pinche censura y de ahí, ay, no, miren, la verdad, debería darle gracias que le dimos nosotros el realce. Y de verdad que ha sido una cosa, para mí ha sido una cosa surreal. O sea, yo no me imaginaba esta cosa, me la imaginaba en el colegio, men, que le caía mal y que vaya, me bloqueaba y todo, pero que el pinche gobierno, no, es que horrible. O sea, en un momento hasta yo decía, Dios mío, en serio, son como un montón de bullies. De verdad, bien feo. ¿En algún momento te arrepentiste de publicarlo? No, o sea, yo nunca me arrepentí de publicarlo porque, pues, bueno, si ya lo leyeron, o sea, no es un panfleto que está dando como instrucciones para derrocar a este gobierno o a cualquier otro gobierno. O sea, son historias que retratan la Centroamérica de hoy, ni siquiera solo El Salvador de hoy, la Centroamérica de hoy. Y lo hace, o bueno, quiero creer yo que lo hice desde la cotidianidad, porque de una u otra forma yo quería como darle a la gente eso que yo no tuve, porque una cosa que nos pasa aquí, por ejemplo, y no sé si yo lo he explicado bien, pero es el tema de los registros, o sea, no hay mucha difusión, o sea, América es una región tan pequeña, tan cercana, pero parece que fuéramos 6 islas, a pesar de que somos un istmo. Estamos tan aislados que no llega la producción y lo que consumimos en general son traducciones de anagrama, consumimos eso, traducciones gringas en un idioma que no es el nuestro y pasa, por ejemplo, yo he visto a autores muy buenos de generación, pero que escriben en código anagrama y es como, y no hablábamos así, ¿verdad? Entonces, yo quería intentar como
escribir en nuestro idioma, la gente lo leyera y dijera, hey, a huevo, ese soy yo, a huevo, ese soy yo, y me veo en un libro, pues. O sea, entonces, no sé, no me arrepentí porque al final yo estoy clara que no estoy formando ahí un movimiento paramilitar y que este es como, ¿cómo se llama ese libro que leí? Hicieron lo de Columbine, lo de la babosa esa del menú del anarquista, no sé qué, no me acuerdo, pero que era como una cosa así como de terrorismo, o sea, no es nada de eso, así es que ¿Cómo es la tradición literaria de El Salvador? bastante costumbrista, súper costumbrista y todo tiene como bien arraigado toda como esta corriente bucólica, se llama así, ¿verdad? Lo bucólico del amor por el campo. Y es que, claro, o sea, somos un país altamente rural, digamos, o sea, nuestra economía depende enteramente de la agricultura. Y como al inicio de la conversación, somos un país geográficamente bendecido, que ahora está siendo nuestra maldición, porque por tener todos estos paraísos tropicales, digamos, nos están cayendo los gringos con su pinche gentrificación, pero eso es para otra cosa. Entonces, más o menos es eso, ¿verdad? O sea, como históricamente los autores que leemos en el canon, los autores que cuando uno dice literatura salvadoreña saltan, son estos señores y señoras que escribían el día a día de un campesino, sobre las montañas, que escribían sobre los cañales, ¿verdad? O sea, una cosa así bien bucólica. Y luego viene, como les digo, el conflicto armado, que entra y viene a romper por un tiempo con esa tradición bucólica y empieza la literatura de guerra, pero en clave de testimonio, ¿verdad? O sea, eh, sacan entonces los libros de las cárceles clandestinas, aparece Roque Dalton, ¿verdad? Con todos estos poemas de revolución. Entonces, es como, ¿cómo decirlo? Es como que la corriente o la tradición ha sido bien radical, o sea, comenzó bucólicamente y era radicalmente bucólica. Solo podías escribir sobre lo bonito que es el volcán de Izal y eso se publicaba. No significa que no había gente escribiendo otras cosas. Había, por ejemplo, mujeres ya en 1930 hablando de violencia doméstica, por ejemplo. Pero esos eran como los lados B, ¿verdad? Lo que no hay que leer. Y luego, durante el periodo del conflicto armado, se vuelve otra vez radical, solo puedes escribir de la guerra. Solo puedes escribir el día a día de un soldado, solo puedes escribir de las cárceles clandestinas. Había gente escribiendo, por ejemplo, de eh, cómo era la vida social, digamos, de San Salvador en ese entonces, pero una vez más eran los lados B. Y como nos quitaron entonces la guerra, que era como nuestra identidad, este, ya después del conflicto armado, no sé si hay como una corriente como tal, o sea, dedicada a un tema en específico, pero empezaron a aparecer cuentistas muy, que ya se centraban, digamos, como en los problemas que la guerra nos dejó, pero ya no era tan radical, sino que ya empezaban a utilizar, por ejemplo, Claudia Hernández, que si no la han leído, yo se les recomiendo porque esa señora, de verdad, yo la llevo en mi corazón. O sea, que ya empezaron a mezclar como elementos más mágicos, entre comillas, ¿verdad? Siempre con la cotidianidad. O sea, ella ya empezaba más, eh, que hablábamos, por ejemplo, que se bueno, hay un cuento muy bueno de un hombre que descubre, bueno, que descubre o sea, que le iban a dejar un cadáver y es una cosa tan bonita, o sea, bonita, solo con eso les digo. Está, por ejemplo, Jacinta Escudos, que es otra cuentista que también, ¿verdad? Temas más cotidianos, pero tratados desde un punto de vista, o sea, surreal, bien bonito. Y empezaron a aparecer ya gente escribiendo más como de la ciudad, cómo se iba recuperando San Salvador.
Y esa es la tradición, creo yo. Ha sido de Ok. que ahorita está como quizás bien partida, no sé. Quizás vos inicias una nueva tradición, que hayan un No, montón de escritores que vengan atrás tuyo que retraten lo mismo, ¿no? no, ¿No? no sé, no creo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? No. A Por ver. favor. Me hicieron una pregunta nada más, a ver, voy más a la literatura, digamos, que tiene que ver con lo que estuviste hablando, pero ¿qué espacio te parece que te ha dado la literatura, la ficción, el cuento, a diferencia de tu rol como periodista? ¿Te parece que te ha permitido otras cosas, enfocar las cosas de una manera diferente, más difícil, más efectivo? ¿Qué te parece? Sí, sí, definitivamente sí me ha permitido, sobre todo, retratar esas realidades que no caben en el periodismo. Por ejemplo, en el caso del cuento de Daisy Miller, el del póster de la chica y la fosa clandestina y todo eso. Bueno, eso es un caso que pasó aquí, el caso de Chalchuapa, que era un policía, ex policía que tenía en el patio de su casa, así literalmente como 40 mujeres muertas ahí en su fosa clandestina. El Salvador, Rincón Mágico. Entonces, a mí me tocó cubrir esa desgracia y, o sea, lo que el periodismo te exigía era que fueras a ver y que contaras cuántos muertos iban saliendo, cuántos muertos, cuántos son. Y o sea, era todo claro, ¿verdad? Eso es lo que vende, o sea, un tuit de poner, hoy encontraron, sacaron a tantos, hoy sacaron a tantos, hoy sacaron a tantos. Y mientras estaba ahí, cubriendo ahí en esa casa horrible, me pasó que conversé con señoras que llegaban de varias partes del país y llegaban preguntando, mire, ¿será que aquí está fulanito de tal? Y en o sea, conversando así con estas madres que buscaban a sus hijos, ellas decían que para ellas, cuando anunciaban una fosa clandestina, para ellas eso era motivo de alegría. O sea, ellas realmente se alegraban y se avisaban entre sí como, hey, mira, tal lugar salió una fosa clandestina. O sea, imagínense el nivel de enfermedad que tenemos como sociedad, que uno de estos eventos sea la felicidad para una madre porque piensa que puede que ahí esté su hijo, piensa que ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, estas son cosas que en el periodismo no cabían, porque, porque no, era como, no, eso no llama la atención. Otra madre, ya tenemos miles de relatos de madres de desaparecidos, dando de cuántos muertos van. Entonces, o sea, no se podía dejar de lado eso. Y creo que tenía bastante espacio, o sea, que a través de la literatura pude como... Ese cuento, de hecho, disfruté bastante haciéndolo, porque no sé si habrá sido una especie de catarsis, porque aquí en El Salvador de verdad que ya estamos bien mal de la cabeza y los periodistas estamos peor y no nos pagan psicólogo ni nada. Entonces dije, bueno, voy a ver qué me sale. Y entonces creo que sí, un montón de cosas que no caben por el mismo ejercicio periodístico, pero que tienen que contarse y gracias a Dios existe la literatura. Gracias. Gracias. Caro, Michelle, ¿cómo estás? A mí algo que me llamó la atención y retomando un poco lo que comentabas vos anteriormente, yo noté eh, ese despojarse del romanticismo y de la idea digamos, o sea, de encolumnarse en un lado y en el otro y mostrar una violencia que cruza en la sociedad. Esa fue tu intención, mostrar una, una situación social independientemente de dónde te ubiques, digamos. Fue un poco tu intención en los relatos. Sí, definitivamente. Y no sé, o sea, esta vez que estaba en Guadalajara llegué a la conclusión hablando con otras personas que mis libros están bien llenos de resentimiento. Entonces, eh, sí, o sea, quizás escribo de violencia porque es lo que me rodea y lo que quería yo era más o menos hacer como este ejercicio
ver las otras cosas que no salen en los aparatos de propaganda, que es quizás como la función social de la literatura que nos enseñan en segundo grado, ¿verdad? Que la literatura tiene la función social, la función catártica y no me acuerdo de la tercera función. Entonces sí estaba esta función de querer dejar el registro, ¿verdad? De qué se estaba escribiendo cuando estaba la dictadura de Bukele, digamos, ¿verdad? En 5.000 años que lo encuentren ahí los arqueólogos. Pero también quería hablar de otras violencias que no se dimensionan por el tamaño, es decir, como por el foco que les ponemos. Por ejemplo, en este cuento, en el de la Reina de la Noche, es una micro violencia que puede parecer una cosa que podría incluso, o sea, que si estuviéramos hablando de que si fuera un crimen, creo que fácilmente dirían que es un crimen pasional. Porque es un relato sobre sentimientos, sobre una relación prohibida, digamos, pero que al final termina siendo violencia y que lo tenemos bien normalizado y es como, ah, sí, pero también es una cosa bien sucia, es una cosa bien violenta, es una cosa bien malvada. Pasó, por ejemplo, en el cuento del hombre en la pantalla, que parece que no está describiendo un hecho violento como tal, pero al final la relación de pareja que quise retratar ahí fue, o sea, todas estas cosas que tenemos bien normalizadas de las relaciones de pareja, que al final terminan siendo violentas, en un contexto de otro tipo de violencia más grande, que son estos líderes que cometen abusos sexuales y salen con la suya. Entonces, sí quería retratar, pero mi intento es como de retratar todo lo que yo siento que está mal. Y lo que está mal no es solo una fosa clandestina, que obviamente está horrible, obviamente, no estoy diciendo que no está mal, pero también está mal, por ejemplo, que jueguen con el corazón de una niña, o sea, que un hombre casado juegue con el corazón de una niña, también está mal y es monstruoso y es una forma de violencia. También está mal, por ejemplo, estos micromachismos de cómo está tan normalizado que en la pareja te hagan gaslighting, también está mal. Cómo está mal que estas sociedades pro vida se aprovechen de niñas pobres. Entonces, eso, creo que es una forma de retratar todo lo que yo veo que está mal. Fabiana. Sí, y también creo que me parece, o por lo menos lo sentía atravesando el libro, digamos, que hay una crítica a la propia sociedad, ¿no? Como diciendo, ¿qué nos pasa como sociedad que permitimos que estas cosas sucedan y como vos decís, pasen como que suceden? Sí, gracias. Fabiana. Está En mi, muteado. No te escuchamos porque tenés que habilitar el micrófono. Ahí estaba. No veo sin los lentes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. En algún momento, cuando estaba leyendo, voy a ir a dos cuentos puntuales, que es el del call center y el del al bebé, ¿sí? ¿No sentís o no te han comentado que lo podés traspolar a cualquier sociedad del mundo? Es ese tipo de violencia simbólica ejercida. De hecho, sí, cuando estuve en Guadalajara, de hecho, un montón de gente se quedó como impactadísima por el cuento ese del call center. Y es que, bueno, no sé cómo sea el caso de los call centers en Argentina, pero en este lado de Mesoamérica, digamos, o sea, amén, son las nuevas minas de carbón. Entonces, em, intenté como hacer, no sé, no quiero decir aquí que soy la iluminada y que las cosas me salen como, por arte de magia, ni siquiera lo estaba pensando. Pero en un punto sí dije, o sea, cualquier persona que haya estado dentro de uno de estos lugares de tortura, como yo, puede identificarse y decir, men, a huevo, eso pudo haber pasado, fulano de tal pudo haber hecho eso, fulano de tal pudo haber sido este. Entonces, sí, es lo que quería, o sea, al final sí es lo que les decía anteriormente, o sea, son las cosas que yo veo que están mal
y que no es que quiera convencer en una secta de que todo el mundo sea odioso como yo, ¿verdad? La secta del odio, de miren, empiecen a odiar, pero sí como que la gente que lo lea diga, hey, a huevo, yo me acuerdo que yo tenía un primo en un call center y me contaba, o yo me acuerdo que yo vi una campaña, o sea, una cosa así. Entonces, sí. Sí. Para cerrar, me impactó muchísimo porque yo tuve la oportunidad de vivir en África y de trabajar en un call center. Y los call centers no están en España, están ubicados en África porque es mano de obra barata. Y la violencia que se ejerce, me impactó realmente leerte porque lo describís con un hecho que quizá no es los hechos que yo vi, pero es tremendo porque cuando se ejerce esa violencia simbólica y hay que naturalizarla para poder seguir siendo parte de un sistema, para poder comer y subsistir, es tremendo. Así que realmente, nada, mi admiración total porque hiciste una descripción formidable. Gracias, sí, la verdad que sí, y eso, o sea, todo el tiempo que yo tuve que pasar también para darme cuenta de que eso era violencia. O sea, por lo menos aquí en El Salvador, bueno, en Centro, Mesoamérica en general, desde México, porque aquí los call centers que supuestamente están en USA están desde México hasta Colombia. Mano de Entonces, obra barata. ajá, entonces todo aquello que le decían a uno como aquello de eliminar tu acento, eliminar tu identidad, o sea, y vos creías que estaba bien, y era como aquella competencia de a quién se le oye menos el acento, quién se oye más gringo, de que te ofendía si te decían mexicano, que te ofendía si te decían, por ejemplo, yo tengo que decirlo, yo por un tiempo me ofendía cuando me decían, estás en las Filipinas o estás en India. Y yo me entraba un colapso mental y era como, no, voy a seguir practicando en inglés porque no se me puede oír acento. Me, o sea, eso es una cosa, es puritita violencia y todo el racismo así, pero asolapado y pues sí, o sea, eso son cosas con las que yo digo, esto está bien. Ajá, gracias. En el chat, ahí justo Sabri está trabajando y no puede hablar, pero te pregunta, a partir de lo que viviste y estás viviendo, ¿sentís que tu escritura está limitada de ahora en más o te impulsa a levantar más la voz de tus letras? Pues la verdad es que es una cosa bien, no sé cómo explicarlo, porque, claro, ¿verdad? Siempre hay gente que de buena voluntad le dice a uno, hey, sí, seguí. Hay gente que instrumentaliza todo, ¿verdad? Y ya lo vuelve un elemento partidario. Y es como, no, sí, dale, seguí, dale, dale. Pero, no sé, no quisiera caer en esto de voy a dar, así como esta canción de Korn de You All Want Us To, o sea, no voy a caer en que, o sea, la gente quiere algo, entonces tengo que dar. No, porque creo que no funciona así. No sé. Este, o sea, de que voy a seguir, pues sí voy a seguir porque número uno, esto es lo que me gusta y creo que tendríamos que tener la libertad de poder decir que nos vamos a dedicar a algo simplemente porque nos gusta. Porque hablando siempre de esta violencia simbólica, de que, o sea, que son como microviolencias, o sea, en nuestras regiones, todo lo que vos haces lo tenés que hacer porque tenés que sobrevivir. O sea, si sos periodista, porque tenés que sobrevivir, si sos doctor, porque tenés que sobrevivir. No nos podemos dar como aquella libertad de decir, estoy haciendo esto porque realmente me gusta, aunque sepa que no voy a ganar nada. Entonces, claro, yo tengo privilegio, ¿verdad?, de que tengo trabajo y puedo dedicarme a esto, digamos. Pero sí creo que es necesario empezar a hablar de eso, de hago esto porque me gusta, hago esto porque me apasiona, sin caer en que es un hobby, ¿verdad? Y, sí, mi hobby, ¿por qué no? Pero sí, a ver qué sale. Lea, Buenas, buenas, ¿se me escucha bien? Hola.
Hola Michelle, la verdad te felicito por tu libro, hermoso, la verdad. O sea, como dijo Martín, es un cross a la mandíbula que no lo ves venir hasta que viene. Y te quería preguntar por un patrón que encontré en todos los cuentos, que es la indiferencia. ¿Sentís que este constante, eh, estar constantemente acostumbrado a la violencia nos vuelve una sociedad ya... eh, me olvidé el sustantivo que está usando, el adjetivo, perdón. Indiferente. Indiferente, exactamente. ¿No está convirtiendo en una sociedad indiferente? Sí, sí, o sea, es lo que les decía al principio. O sea, todo ese, por ejemplo, para no ir muy lejos con el tema del cuento de Daisy Miller de la fosa, o sea, estamos hablando de una fosa donde se han encontrado 40 cuerpos humanos, no 40 bolsas de basura. Entonces, pero aquí la noticia es, se encontraron 3 muertos, se encontraron 5 muertos, y todo es un tuit. Pasa lo mismo con ahora con el tema del régimen de excepción. Primero todo se está volviendo como un tweet. O sea, un tweet, 5.000 personas capturadas, refrescadas, no, ya son 7.000, refrescadas, no, ya son 10.000. Todo el mundo es como, de ahí cuando la gente empezó a morir. O sea, el primer muerto sí fue como, no, y todo el mundo encendió alarmas. El segundo todavía, el tercero, ya el décimo, ya el 20º, cuando ya iban 50, 100, ahora van 200, y es como que solo vemos un tweet y es como, se murió otro. O sea, eso, se murió otro. Y en las redacciones es cuando, mira, levántate una nota porque se murió otro. O sea, no puede ser realmente que estemos viviendo bajo ese esquema, el esquema de se murió otro, y ya. O sea, no sé si yo estoy siendo demasiado como, no sé, optimista o muy romántica, pero, o sea, estar viviendo así y decir, o sea, el caso de la fosa de Chalchuapa era mi vecino, o sea, entrevistamos al señor de la par, sí, al patio, o sea, creo que esos son señales de enfermedad profunda y bueno, al menos si se puede escribir en un cuento, vaya, no sé. Ahí en el cuento de los barberos, en mi cabeza, yo hice una interrelación por la estructura con Casa Tomada de Cortázar. No lo he leído. ¿No? Mirá, veía la estructura y dije, me parece que hay como un homenaje ahí, ¿no? No soy tan fan de Cortázar, sin ofender, No, pero por supuesto. no soy tan fan. ¿Y de qué autor sos fan? Pues fíjese que yo, hablando hace un rato, criticando de que solo eso consumíamos, pero me gustan los autores gringos, por ejemplo, Salinger, J.D. Salinger, el que escribió el Buena Gente del Centeno. Ese men me marcó, o sea, todo, o sea, ese hombre era otro que escribía, pero es que ese hombre, el puro resentimiento, y yo soy una pequeña odiosa, no debía haberme enfrentado, o sea, no debía haberme encontrado a ese hombre porque fue mi peor influencia. Y ahorita, sí puedo decir que de verdad me siento #bendecida de haber nacido en este tiempo en el que tenemos vivas a mujeres como la Fernanda Melchor, como la Mariana Enríquez y como la Mónica Ojeda. O sea, de verdad, ahorita esas son como mis obsesiones actuales porque, wow, o sea, escriben con, Dios mío. Y otro autor, por ejemplo, que me gusta es Chuck Palahniuk, que los cuentos de ese hombre, bueno, son una cosa que uno dice, men, ¿qué le pasó a este hombre por la cabeza? Entonces, eso. ¿Fabiana? Te hago una consulta. Veo que la primera edición del libro se realizó en España. ¿Qué repercusión tuvo en España? Y luego te digo por qué la pregunta. Bueno, no, de hecho la primera edición fue en Guate y luego la sacaron en España, que es el libro rosadito que ustedes tienen, que es bien bonito. Es cabal. Pues a mí, yo no sé, los editorial me dijeron que sí había tenido pegue, pero no sé realmente. No sé si me lo dijeron como para que me sintiera bien o no sé. Pero
ya así hablando como de primera mano, puedo decir que cuando estuve en Canarias y hablaba del cuento este de barberos en huelga, la gente se me acercaba y literalmente me decían, pero El Salvador, o sea, nosotros no pensábamos que El Salvador era la paz y el amor por toda la maquinaria propagandística del régimen. Más que en ese entonces estaba el pinche mi universo aquí. Entonces, toda la gente me decía, no, pero y de verdad, y eso es real, usted mire, y eso de verdad pasa. Y yo así como, sí, bebé, esa es la realidad. O sea, la gente estaba impactadísima porque obviamente la propaganda les había pintado un El Salvador distinto. Y claro, está el factor geográfico, ¿verdad? De la gente que me decía, uy, ¿qué es El Salvador? Yo pensaba que era una jungla, ¿verdad? Y sí es una jungla, pero de concreto, no tanto una isla virgen así del Amazonas. Pero por lo menos, o sea, me sentí bien de que haya sacado de la ignorancia, digamos, o no sé, de la indiferencia quizás a estas personas que estaban bien atrapadas por el aparato propagandista. No sé. La pregunta va un poco porque por haber estado también en España, ellos tienen o ejercen, sin ser los call center, están los temporeros, que son quienes trabajan cosechando la fruta, y son todos subsaharianos y moros y viven en condiciones pésimas. Entonces, haciendo un poco un paralelismo de lo del call center, que ya te digo, me impactó, a esto en España, donde también se publica el libro, y ahí te das cuenta, yo le llamo los laberintos de plástico a los invernaderos porque he tenido la posibilidad de estar ahí, los transité, los recorrí por kilómetros, y vos ves en las condiciones que vive esa gente, y a los pocos kilómetros de ahí hay una realidad totalmente diferente. Entonces, como para cerrar, decirte que cuando se empieza a naturalizar la violencia como parte de lo que nos toca vivir, no llegamos a ver la nuestra, pero sí vemos la del otro. Sí, claro, o sea, aquí se habla de hecho, aquí, volviendo al tema de los call centers, aquí, o sea, es una cosa como de que, de hecho, existen academias que te enseñan a hablar inglés específicamente para ir a un call center. Digo porque yo trabajé dando clases en una de ellas. Este, o sea, hasta qué punto te meten de todas partes, porque incluso el mismo gobierno, como que que le meten a los jóvenes que ese tiene que ser tu sueño. O sea, que la única forma de salir de la miseria es irte a esclavizar a un call center, porque wow. Y entonces aquí la gente habla de, uy, pobrecita la gente en África, dice la gente, uy, los esclavos, ¿verdad? Y es como, ok, entonces, ajá, cosas que están súper naturalizadas, que claro, las condiciones no van a ser las mismas. No podemos comparar, por ejemplo, a una persona que trabaja, qué sé yo, en la esclavitud de alguna mina en África con un call center, no se pueden comparar las dimensiones, pero al final son ciertos tipos, como decía usted, de violencias que nosotros decimos, no, lo está bien, ellos están mal, ellos son los salvajes, nosotros somos los civilizados. Cuando al final, pues, un poquito enfermos estamos también. Caro, Pero creo que en América Central sucede lo mismo que en África, definitivamente es necesario usar África. Hoy por hoy el problema que tienen ustedes también con el tema de los migrantes que van a colectar café, también es una situación bastante complicada, porque también hay gente que migra y que le pagan nada y que viven con nada y en una situación horrible recolectando café. O sea, creo que son situaciones que se vienen repitiendo en la historia, ¿no? Sí, bueno, por lo menos aquí el tema de la migración, o sea, es una cosa, o sea, todo Mesoamérica, Centroamérica, tiene esta crisis migratoria que, o sea, que al final no importa cuál sea el gobierno de turno, no importa cuál sea la política de turno, o sea, los migrantes van a existir y han existido y van a seguir existiendo, por mucho que lo quieran maquillar. Entonces, claro, aquí es quizás como otros tipos de esclavitud, otros tipos de violencia, y hablando, por ejemplo, con el crimen organizado en México, algunos que los migrantes que caen, por ejemplo, en este tipo de horror. Sí, sí, Pero sí, correcto.
correcto. Es como una historia repetida, ¿no? Es como que va cambiando el telón que le pones, pero que en definitiva termina siendo como un mecanismo repetido, Exacto, ¿no? sí. Y de cierta manera te quería hacer una consulta, a ver cómo lo veías vos. Veamos, yo hace poquito estuve en Costa Rica, por un tiempito, y alguien de Costa Rica me comentaba que parte de las características de su pueblo, y ellos se indicaban también como los pueblos digamos, de Centroamérica, eran ser pueblos sumisos, eran ser pueblos que no, digamos que como que asumen situaciones en vez de enfrentarlas bien, ¿no? No estamos hablando del conflicto. Eh, ¿Vos ves eso también? ¿Esa es una característica que ves también en Centroamérica? La sumisión a una situación, No le entendí mucho. ¿Una situación de qué? de ser sumisos, o sea, de aceptar situaciones y no, o sea, aceptar situaciones y no sobreponerse a eso, o sea, no discutirlas, no lucharlas, o sea, simplemente, digamos, pasarlas, es decir, esto es lo que está sucediendo y ahí vamos y ahí seguimos y no hacemos nada para cambiarlo. ¿Eso es algo que vos ves como una característica? Sí, o sea, es que es lo que le decía, es como desafortunadamente parte del ADN centraca, o sea, y viene desde la invasión de España, ¿verdad? Y con esta imposición del catolicismo de eh, está bien que seas pobre, pero en el futuro, cuando te mueras, te vas a ir al cielo. Entonces, nuestros países son países de tradición altamente católica y yo no es que odio a Dios ni nada de eso, sino que es importante decirlo, ¿no? Tiene mucho que ver con la forma en la que somos criados, o sea, con el tema del conformismo, el tema de conformarte con lo que tenés, dale gracias a Dios de lo que tenés. eh, o sea, de hecho aquí la gente que se queja es vista como el malagradecido, el, ay, no, es, cómo se queja de la vida. Entonces, sí, o sea, y como siempre es aquel tema del castigo, o sea, aquí realmente en esta región estamos acostumbrados al autoritarismo, o sea, realmente, y es que desde que nos crían, es como aquella imposición de que te tenés que someter a un líder. Entonces, claro, si aparece un matón que promete que nos va a dar seguridad, aunque sea a costa de fusilar gente allá en el centro, la gente va a decir, ay, está bien, ¿verdad? Porque tenemos a alguien a quien seguir. Entonces, es un poco, o sea, como que no se nos quitó el tema del caudillismo, hablando ya históricamente, ¿verdad? O sea, ya después de la independencia de España, nos quedamos como, ¿y ahora qué putas hacemos? Y entonces aparecieron estos caudillos, ¿verdad? Eran todos estos señores que en 1800, ¿verdad?, dominaban las regiones. Y parece que nunca acabó. Parece que o sea, Centroamérica va a seguir atrapado en el tema del feudalismo, el tema de los caudillos. ¿Quién sabe hasta cuándo? Entonces, eso involucra un montón de eso, de sumisión, de chaleganismo, de gracias a Dios que estamos como estamos. Sí, sí, yo concuerdo con vos, hay como un ADN, ¿no? Hay un ADN de la necesidad de un papá que me guíe, no importa, digamos, si esto tiene esto, pero necesito esa sumisión a algo, ¿no? Necesito, digamos, ser sometido a, pero Sí, sí concuerdo contigo, hay mucho de la conquista ahí en el medio. No, muchas gracias. gracias a usted. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte, un placer leerte. No sé si querés contarnos algo que no te hayamos preguntado y que crees relevante. Ah, no, solamente quería de verdad agradecerles por el espacio y bueno, la verdad que aprovechar, ¿verdad? Para pues también invitarles a que si pueden leer a más autores de nuestra región, de Centroamérica, no solo de El Salvador, porque yo honestamente sí creo en eso de la Federación Centroamericana. Yo creo que deberíamos volver a ser de la Federación Centroamericana y hablando mal aquí de los caudillos yo y creyendo otra vez en la Federación. Pero
de verdad, si tienen la oportunidad de leer gente chapina de Guatemala, gente que está escribiendo muy bien, gente de El Salvador, que también está, o sea, de verdad, hondureños, léanlo, ¿verdad? Porque sí creo que esa es la forma también de como de ir uno haciendo como ciertos actos de mini rebeldía, ¿verdad? O sea, de no solo leer lo que estamos acostumbrados a, sino como ir explorando otras regiones para irnos quitando también esa venda, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo en España les decía, porque había gente que nos decía como, miren ustedes, ahí en Centroamérica, en barca se mueven, y era como, señora, ¿qué le pasa? O sea, no, entonces, eso, si tienen la oportunidad de leer a los Entracas, no la desaprovechen. Y les agradezco nuevamente por el espacio, sigan, porque de verdad que estos espacios son ultra necesarios en estos tiempos, y eso, gracias. Muchísimas gracias, Michelle. La verdad que sos un amor y es hermoso el libro. Y nada, esperemos volver a hablar. Chivo, gracias a ustedes por leerme. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermoso. Muchas gracias, Michelle.